Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a trabajar el tema número 17, el ciclo del agua en la naturaleza. En este tema, el ciclo del agua en la naturaleza, vamos a trabajar como propósito, explica y justifica que los fenómenos atmosféricos o meteorológicos son el resultado del movimiento de las masas del agua. ¿Qué vamos a aprender en este tema? La cantidad de agua que hay en la Tierra no ha variado desde hace millones de años. A la vez está en constante movimiento, como observamos aquí en nuestro esquema. La lluvia y la corriente de los ríos son muestra del movimiento del agua. El agua pasa de unos lugares a otros del planeta, de la atmósfera, cae al suelo, a los ríos y los mares, y de estos, por evaporación, vuelven a la atmósfera. Estados del agua. El agua es la única sustancia que se encuentra en la naturaleza en 3 estados. Tenemos al estado sólido, gaseoso y líquido. El agua sólida o hielo. En el estado sólido, las moléculas del agua están juntas y no se pueden mover, forman una estructura rígida y ordenada. Por ejemplo, tenemos un cubo de hielo y tiene una forma definida. El agua líquida. El agua líquida se comporta como el resto de los líquidos, es decir, tienen un volumen constante y no tienen una forma propia. Se adaptan a un recipiente que lo contiene. El agua gaseosa o vapor de agua. Cuando el agua hierve, se convierte en vapor de agua, entonces la masa de gas se eleva y ocupa todo el espacio disponible. ¿Qué ocurre cuando el agua cambia de estado? Observamos aquí en la imagen presencia de 3 estados. En la naturaleza del agua se evapora, se condensa, se solidifica y se funde, y otra vez va sufriendo una verdadera metamorfosis. Cuando la temperatura disminuye, el agua líquida pasa al estado sólido y se convierte en hielo. La solidificación del agua también se conoce como congelación. La temperatura a la que el agua se congela se llama punto de congelación y esto ocurre a 0 grados centígrados. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo del agua. Podemos observar en la imagen los movimientos del agua en nuestro planeta se deben principalmente a 4 procesos. La evaporación, que consiste que los mares del mundo, al igual que los lagos y ríos, siempre están expuestos al calor del sol. Entonces, una parte del agua se evapora y asciende hacia la atmósfera. La condensación. El vapor de agua que se enfría en la atmósfera se condensa, formando gotitas de agua. Y el punto de fusión es el paso del agua de los glaciares y las nieves de las montañas a los ríos. Se produce cuando se funde el hielo. ¿Cómo está distribuido el agua en el Perú? En el Perú, las lluvias se presentan en forma diferente a nuestras regiones naturales. Observamos aquí la distribución del agua de acuerdo a las regiones. En la costa llueve muy poco, en cambio en la sierra las lluvias son abundantes durante el verano. Y en la selva llueve casi todo el año. Además, un mismo lugar puede experimentar inundaciones y sequías. En cambio, en la costa norte, por ejemplo, cada cierto tiempo ocurre el fenómeno del Niño. Ahora vamos a hablar de la contaminación del agua. Observamos aquí en nuestra imagen el agua que hemos utilizado en nuestros hogares queda contaminada no solo con bacterias, virus, materia orgánica, sino con detergentes y otros productos de uso agrícola que pueden contaminar las aguas con abonos, nitratos, fosfatos y con plaguicidas altamente tóxicas.
que utilizan para su uso posterior. Bien, chicos, les estoy dejando preguntas para que ustedes investiguen. Gracias.